El miedo se combate conociendo, es decir, se hace conociendo qué es lo que pasa, por qué se oye lo que se oye, por qué el avión se mueve de la manera que lo hace, esas sensaciones, todo eso que nos puede generar ansiedad, qué hay detrás de ello, explicado por un profesional. He ido contestando a todas las dudas que me han ido planteando, sobre todo por qué se producen las turbulencias, que es lo que más miedo generalmente produce, cómo vuela un avión, qué es lo que ocurre cuando tenemos algo que se desvía de lo habitual, es decir, cómo son nuestros procedimientos, de qué manera trabajamos, en general todo lo que normalmente un pasajero no ve, pero que influye en el vuelo. Todos los miedos se pueden combatir, es decir, lo primero que hay que saber es que ningún miedo es absurdo, que hay mucha gente que dice que para mí el miedo a volar es algo ridículo y es de no lo es, todo el mundo tiene miedo a algo. Todos los miedos, si se manejan adecuadamente, se pueden combatir. Si es cierto que esos miedos, si nos llevan a un punto donde ya no nos dejan controlarnos, ya hace falta la ayuda de un profesional, pero muchas veces es suficiente con aprender lo que hay detrás, lo que hay detrás, lo que hay detrás del vuelo, lo que hay detrás de cualquier cosa que nos produzca miedo. Lo mejor es conocer. El Cubo de Otto es un podcast que cuenta la historia de Lucía y Augusto, una pareja enamorada que tiene un problema. Lucía vive en Madrid y Augusto en Buenos Aires y los dos tienen terror a volar. Entonces cuenta un poco la historia de cómo intentan superar este miedo para volverse a ver de nuevo. Luego hay una segunda capa de la historia, que es la historia de Gael y Paloma, dos actores que reciben un encargo misterioso para crear una obra de teatro sobre el miedo a volar, que ayude a la gente a usar el teatro para sobreponerse al miedo a volar. Y eso los llevará a una investigación para entender por qué se produce este miedo. Pero no solo el miedo a volar, sino los miedos en general. Y en esa investigación hablan con personas reales, expertos en meditación como Ramiro Calle, psicólogos y además pilotos también. El podcast lo que van a recibir es más una exploración del miedo desde una visión mucho más amplia. Porque el miedo no surge solo del miedo a volar. El miedo es algo cultural, es algo también que viene de la prehistoria, de nuestros antepasados. Entonces es otra forma de acercarnos a través de historias a este miedo tan común entre todos nosotros. La persona que escuche el podcast se va a encontrar un enfoque bastante distinto a la hora de tratar el miedo, porque hay diversas formas de hablar de ello. Hay por un lado la parte más racional, de aprender, por ejemplo, cómo vuela un avión, y luego hay otra que es de dónde vienen nuestros miedos, por qué tenemos miedo. Lo que hemos detectado, viendo las conversaciones durante muchos meses entre personas que tienen miedo a volar y pilotos, es que los miedos más comunes suelen ser muy recurrentes. Miedo al despegue, miedo al aterrizaje, miedo a las turbulencias y miedo también a los ruidos que no entienden. Y por eso hemos visto que una vez que los pilotos explican lo que está pasando, suele contribuir un montón a que baje ese miedo.